Buenas noches, vamos a comenzar con la tutoría que tenemos programada para esta semana. Es la tutoría de repaso número 6 y vamos a estar hablando sobre los últimos contenidos. En esta tutoría vamos a hablar o a empezar a hablar sobre el análisis de datos. Vamos a entender qué es el análisis de datos. En este punto de la investigación vamos a hablar sobre el procedimiento para llevar a cabo el análisis de datos, algunas estadísticas descriptivas y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo ustedes pueden hacer esta primera parte del análisis de datos, que son las estadísticas descriptivas, con el programa que vimos en la tutoría pasada, el SPSS, que dijimos que es un software más amigable para hacer análisis de datos estadísticos. Vamos a comenzar entonces con hablar sobre el análisis de datos. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos lo que es un proceso por el cual nosotros vamos a interpretar los datos que hemos recolectado. Vamos a producir información a partir de este análisis de datos y lo vamos a poder realizar el análisis de datos después de que ya hemos codificado todos nuestros datos de nuestro instrumento y tenemos preparada nuestra base de datos. Para llevar a cabo el análisis de datos y que no sea más fácil la interpretación, pues en la actualidad usamos diferentes programas para hacerlo. Como les mencionaba, hay diferentes paquetes estadísticos que pueden ayudarnos, pero el SPSS tiene un entorno bastante amigable y el análisis de datos se vuelve sencillo. Vamos a ver entonces, hay algo que tenemos que entender que es muy importante cuando hablamos sobre el análisis de datos. Cuando nosotros pasamos nuestro instrumento de recolección de datos, ya sea un cuestionario, un test, y recolectamos a partir de este instrumento, nosotros tenemos datos. Los datos nosotros los vamos a analizar y después de este proceso de análisis con un programa, en este caso va a ser el SPSS, nosotros vamos a producir información. Luego, a partir de la información, se genera conocimiento. Cuando se interpreta la información, se puede producir conocimiento, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos estos datos que tenemos, que sacamos de nuestro instrumento, analizarlos para producir información. Información que nos va a ayudar a llegar a conclusiones y recomendaciones en nuestro reporte final del trabajo de investigación. Entonces, esto es lo que vamos a ver, cómo a partir de los datos, preparar la base de datos, codificar los datos, vamos a tener información valiosa que también nos va a ayudar a la hora de probar nuestras hipótesis, decir si estas se cumplen y conocer mejor nuestras variables. Muy bien, ahora que ya entendemos qué es el análisis de datos, vamos a hablar sobre qué procedimientos se realiza para analizar los datos. Y es que cuando queremos analizar los datos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el software con el que vamos a trabajar. También, en nuestro caso, como dijimos, vamos a usar una base de datos en el SPSS, ese es el que vamos a estar viendo en las tutorías. Aunque no es el único, ¿verdad? Software estadístico, podemos usar el paquete R, podemos usar SAS, Stats, pero como les menciono, el SPSS tiene un entorno más fácil de interactuar con él y no necesitamos aprender ciertos comandos especiales como es el caso del paquete R, donde para llevar a cabo un análisis de datos tenemos que conocer más el entorno de este paquete estadístico, conocer comandos específicos, quizás conocer un poco de programación. Entonces, para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Vamos a usar este programa, el SPSS.
El segundo paso es que tenemos que ejecutar el programa que hemos elegido para empezar a trabajar en él. Luego tenemos que explorar los datos que tenemos, ya sea que los exportemos al programa o que nosotros llenemos la base de datos. Una vez que tenemos ya preparada la base de datos, empezamos a explorar los datos. Revisamos y hacemos algunos análisis descriptivos para ver cómo los datos se comportan y poder interpretarlos. Después tenemos que evaluar la confiabilidad de nuestro instrumento. En la tutoría pasada vimos algunos coeficientes y algunas medidas como el coeficiente de Alpha-Cronbach que nos permite medir la confiabilidad de nuestro instrumento si tenemos un diseño transversal donde solo hacemos una medición. Entonces no necesitamos más de una medición, solamente con una medición. Es un coeficiente que nos mide la confiabilidad. Entonces tenemos que hacer eso. Y también después tenemos que hacer un análisis de nuestros datos, pero con estadística inferencial. Esto lo hacemos para llevar a cabo la prueba de hipótesis. Y por último, pues ya presentamos los resultados en el reporte final con tablas, gráficas, cuadros, etcétera. De forma breve, estos pues son los pasos que seguimos para llevar a cabo el análisis de datos, pero lo vamos a ir viendo en detalle uno a uno para al final ver un ejemplo de la primera parte que es la estadística descriptiva. Entonces dijimos, el primer paso es seleccionar un programa para el análisis de datos. De los muchos que tenemos, pues vamos a usar el SPSS. También algo importante es que aprendamos a cómo empezar a preparar la base de datos. Si van a usar o van a pasar un formulario o un instrumento en físico, es lo más probable es que ustedes tengan que llenar la base de datos por su cuenta. Si van a utilizar un formulario de Google, entonces la preparación de la base de datos es más sencilla porque incluso pueden descargar todas las respuestas y exportar los datos al SPSS. Entonces, esa es una ventaja si les van a llenar el cuestionario en línea. Por ejemplo, vaya, tenemos, este no es un instrumento de una investigación, sino que es un cuestionario, pero aquí hay algunas respuestas. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es aprender a exportar de los formularios de Google al SPSS. Entonces, lo primero que hacemos, aquí están las preguntas, este era un cuestionario, una evaluación. Entonces, hay respuestas y estas respuestas primero las vamos a ver en la hoja de cálculo de Google. Cuando nos abra la hoja de cálculo, nos va a dar todas las respuestas que están guardadas, que seleccionaron en el caso de que sea su instrumento, las respuestas de su instrumento. Ahora le damos en archivo y le vamos a dar que queremos descargar. Vamos a elegir los valores separados por coma, es decir, .csv. Le damos descargar. Y ahora nos vamos al SPSS. En la tutoría pasada les mencionaba que pueden descargar la versión de prueba gratuita. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita está por entrar Idilia. Ah, ok, excelente. Muy bien. Ahorita les mencionaba cómo hacer para exportar datos del formulario de Google, si su instrumento será un formulario de Google, cómo hacer para exportar datos de acá y pasarlos al SPSS, donde vamos a llevar a cabo el análisis de datos, que ese es el primer paso que hacemos para comenzar el procedimiento del análisis de datos. Este es un cuestionario de repaso de una asignatura, pero nos va a servir solo como ejemplo porque vamos a descargar la base de datos que tenemos aquí, son pocos datos, y lo vamos a exportar al SPSS. Es más fácil hacerlo con formularios de Google porque
no tenemos que digitar todos los datos. Si lo hacemos en físico y pasamos el instrumento en físico, entonces sí, nosotros tenemos que preparar la base de datos e introducir dato por dato en nuestra base, ¿verdad? En este caso, lo vamos a exportar porque ya está todo en línea. Entonces, nos vamos a hojas de cálculo y cuando nos genere o nos abra todos los datos que están guardados, entonces le damos archivo, le damos descargar y vamos a descargar valores separados por coma o .csv, ¿verdad? Porque este formato es el que vamos a exportar. Aquí ya lo descargué. Entonces nos vamos al SPSS, que este lo pueden descargar en línea, la versión gratuita. Cuando abrimos el programa le vamos a decir que nos va a abrir un nuevo conjunto de datos y le damos a aceptar. Entonces nos va a dar una base de datos vacía. Aquí tenemos la vista de datos y la vista de variables. Entonces nos vamos a la vista de datos y en la vista de datos le damos archivo, importar datos, porque vamos a importar, ya los tenemos descargados, y vamos a importar datos CSV, porque este fue el formato que descargamos. Nos permite importar de diferentes formatos. Está guardado en descargas y aquí aparece. Este es el que descargamos y le vamos a dar abrir. Cuando le damos abrir, entonces nos dice cómo nos va a leer los datos. Por ejemplo, dice la primera línea contiene los nombres de las variables. Entonces nosotros vemos aquí la primera línea y en efecto contiene los nombres de las variables. Entonces le vamos a dar que sí, lo dejamos marcado. Después dice eliminar espacios iniciales de valores en cadena. Los valores en cadena son texto. Entonces, si hay texto, le va a eliminar espacios al principio. Si hubiesen espacios vacíos en el texto, entonces podemos darle que sí, eliminar espacios finales. Si hay espacios finales innecesarios, también se los puede eliminar. Y después, pero si nosotros no hemos hecho preguntas abiertas, no vamos a tener texto, ¿verdad? Solo si... Bueno, entonces ahora le dice delimitador entre las variables. ¿Cuál es el delimitador? O sea, ¿qué es lo que está separando cada una de las variables? ¿Cómo descargamos valores separados por coma? Entonces, pues es la coma lo que está separando cada una de las variables. Y nosotros podemos ver aquí. Aquí está la hora, está el correo, después del correo institucional dice coma, está la nota, después dice coma, hay otra entrada, entonces cada coma separa cada variable. Después dice el símbolo decimal, queremos que sea una coma, está bien. El calificador de texto, es decir, lo que nos indica que lo que está siendo introducido es texto, dice que puede ser comilla doble, comilla simple o ninguna. En este caso nos fijamos en nuestro texto y aquí vemos que tiene comillas dobles. Entonces, pues las comillas dobles es lo que está indicando que es texto. Entonces le dejamos comillas dobles. Y después de esto le damos aceptar. Dice que... ¿cómo se llama? Muy bien. Ya nos abrió todos los datos. La marca de tiempo, esta variable no la necesitamos, entonces la vamos a borrar. El correo electrónico, si queremos identificar a los usuarios por su correo, lo podemos dejar. Y ahí tenemos las demás variables. Recuerden que cada ítem en su instrumento es una variable, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. No necesariamente cada variable que tenemos en la base de datos, estas son variables de la matriz de datos, no son variables de investigación. Sus variables de investigación son distintas a estas variables, pero cada ítem en su instrumento va a ser una variable en la matriz de datos. Entonces aquí tenemos vista de variables. Aquí están todas las variables que nosotros acabamos de importar.
la primera variable, aquí dice su nombre, porque le dijimos que la primera fila era el nombre de la variable y dice dirección de correo electrónico. Si le queremos dejar ese nombre o solo ponerle correo. De ahí dice puntuación, podemos dejarle ese nombre si queremos o podemos cambiárselo por algo abreviado que nos sea más fácil a nosotros entender, ¿verdad? Aquí dice tipos de ética normativa, que era una de las preguntas del cuestionario. Estos nombres de las variables nosotros podemos cambiarlos. Solo son nombres que nos van a permitir a nosotros identificar la variable. El siguiente punto para preparar la base de datos es que tenemos que ver que el tipo, todos son cadena, es decir, todos son texto. Todo lo que nos ha importado es texto. Pero nosotros no podemos analizar datos en cadena. Para hacer pruebas estadísticas, para hacer nuestras pruebas de hipótesis, nuestros datos tienen que ser numéricos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a, bueno, el correo electrónico, ese sí lo vamos a dejar porque no vamos a usarlo para el análisis, solo para identificar a los estudiantes como si fuera un ID. Vamos a hacer lo primero, puntos, que es el puntaje obtenido en la prueba. Entonces, vamos a darle, aquí dice que sacó 10 de 10, ¿verdad? Entonces, le vamos a dejar solo una nota, es decir, sacó 10, aquí sacó 10, aquí sacó 8, 9, 8, 10, 4 y 2. Ahora que ya hemos cambiado esto, venimos y le decimos qué puntos no va a ser una cadena, es decir, no va a ser texto, sino que va a ser numérica. La anchura, es decir, qué tantos valores numéricos, le podemos dejar 7, no hay ningún problema. Posiciones decimales, si hubieran decimales en esas notas, podríamos decirle que nos reconozca un decimal o 2 decimales. En ese caso vimos que por el ejemplo, pues no tenían ningún decimales, así que le vamos a decir que no nos ponga ninguna posición decimal y le damos a aceptar. Ahora sí, esto ya no lo reconoce como texto, sino que lo reconoce como números. Etiquetas, nosotros ahora le podemos poner una etiqueta que nos ayude a saber a qué se refiere esta variable. Podemos poner ya sea la pregunta del instrumento o podemos escribir una descripción que nos ayude a entender esa variable. Entonces nosotros le vamos a poner que es el puntaje obtenido por los estudiantes. Entonces esa es nuestra etiqueta. Ahora nosotros entendemos de qué se trata esta variable puntos. Después nos dice si vamos a asignar algún valor. Esto de valores lo hacemos si nuestra variable va a ser una variable categórica. Por ejemplo, hay preguntas donde preguntamos y le damos opciones al estudiante, como por ejemplo, él puede decir sí, no, tal vez, o el género, hombre, mujer, o muy satisfecho, satisfecho, indiferente. Entonces, cuando nosotros le damos opciones al estudiante en el instrumento y nuestra variable es categórica, en ese caso, entonces sí usamos esta parte de valores y allí rellenamos. Ya vamos a ver una de estas es categórica, vamos a ver cómo se rellena. En este caso no es categórica, es una variable cuantitativa. Las variables que normalmente son categóricas son aquellas que son cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, cualitativa nominal, como el género de una persona, femenino, masculino, entonces tiene categorías, por tanto decimos que es categórica. En este caso es cuantitativa porque lo que nos está midiendo son números, que es el puntaje de los estudiantes. Así que no vamos a usar ningún valor, no vamos a poner nada. De ahí nos dice que la medida es nominal. Esto no es cierto, no es nominal porque es una variable cuantitativa, entonces le ponemos escala. Cuando es numérica, entonces le ponemos la opción de escala. Y ya, hasta ahí ya preparamos nuestra primera variable. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente dice que, bueno, en esta pregunta los estudiantes tenían varias opciones de contestar. Era como, no tenían solo una opción, sino que podían elegir de varias opciones. En el caso de esta pregunta, si nosotros en un instrumento le permitimos, le damos varias, digamos, le damos 5 opciones al que va a llenar el instrumento y le permitimos seleccionar más de una opción, lo que sucede es que
pues se nos pone un poco más complicado el trabajo porque en la parte de etiqueta de valores tenemos que especificar todas las posibles combinaciones que pudo elegir la persona. Por ejemplo, vaya, vamos a comenzar. Aquí eligieron ética deontológica y ética teleológica. Entonces, casi todos eligieron la misma opción porque era la respuesta correcta, pero en este caso podían elegir de diferentes opciones. Si nos vamos al formulario, es la primera pregunta y dice tipos de ética normativa, entonces podían elegir de entre 1, 2, 3, 4, 5 opciones y podían seleccionar la cantidad de opciones que ellos quisieran. Podían seleccionar 1, 2, 3, 4 o todas. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a hacer, preparar la base de datos, tenemos que considerar todas las opciones que ellos pudieron haber planteado. Entonces, comenzamos. Permítanme. Comenzamos con... Aquí estamos. Esto lo vamos a cambiar a numérico, pero hasta después que hayamos codificado la parte de valores para que no se nos borre, ¿verdad? Si ahorita lo cambiamos a numérico, aquí se van a borrar todo lo que está en esa base de datos. Entonces ahorita lo vamos a dejar en cadena y le vamos a decir que estas son las respuestas sobre ética normativa. Valores. Ahora sí, esta es una variable categórica. Entonces, le vamos a asignar el número 1 si la respuesta fue, y empezamos, si el estudiante solo seleccionó la primera opción, ética deontológica. Entonces, le vamos a poner número 1. Y le ponemos aquí la etiqueta. Le damos a añadir. Le vamos a poner 2 si el estudiante seleccionó ética deontológica. Y también seleccionó ética estoica. Y le damos a añadir. Le vamos a poner número 3 si el estudiante, y así vamos haciendo todas las combinaciones posibles, donde a cada una le vamos a asignar un número. Si el estudiante eligió ética deontológica y ética teleológica, le ponemos número 3. ¿Nos van a salir varias combinaciones posibles? Sí, nos van a salir bastantes combinaciones. Por ejemplo, pudo haber seleccionado ética deontológica y ética utilitarista, ética deontológica, ética aristotélica, ética ontológica, ética estoica y ética teleológica. Entonces, todas esas diferentes combinaciones tenemos que codificarlas en nuestra base de datos así, una por una. Le vamos a ir asignando un número a cada opción. Por eso es que si dejamos preguntas con opciones, pero que la persona pueda seleccionar más de una opción, pues requiere más trabajo, porque imagínense todas las combinaciones que pueden salir y todas esas combinaciones tenemos que codificarlas. No vamos a codificarlas todas porque son muchas combinaciones que se pueden formar. Ya tenemos la 3, que es la que la mayoría eligió. Entonces le vamos a dar a aceptar. Solo tenemos 1, 2, 3. Ahora vamos a ir y vamos a ver. La número 3 es si eligió ética deontológica y ética teleológica. Entonces aquí, en vez de ese texto, le vamos a poner el número 3. Esta opción que dice 1 y A es para enseñarnos las etiquetas. Ahorita vamos a quitarla, desactivarla, para que nos deje ver los números que estamos colocando. Aquí dice ética deontológica y ética teleológica. También es la opción 3 que nosotros pusimos acá. Es la opción 3. Entonces, en vez de esto, le asignamos el número 3. Entonces, venimos y le ponemos 3. La misma opción acá, el número 3. Aquí también el número 3.
Aquí también el número 3, el número 3, el número 3. Y aquí eligió una opción diferente y esta era la primera que pusimos. Entonces ahora ya son números lo que tenemos en esta variable, pero cada número representa un texto. Por eso si nosotros elegimos esta opción que dice que nos cambie del número al texto, nos va a enseñar la etiqueta. Cómo se llama o qué respuesta está asignada a ese número. Pero lo importante es que la base de datos solo tenga números. No queremos que tenga texto. O sea, en sí, todas las variables tienen que tener números. Vaya, ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente variable. Esta no era de opción múltiple, sino que tenía que elegir una opción, una de todas las opciones que tenía. Entonces dice el tipo de ética normativa. Era la siguiente pregunta. Tipo de ética que está orientada a un fin. ¿Qué tenemos que hacer? Le podemos cambiar el nombre. Y nosotros aquí podemos, el mismo ítem que teníamos en el formulario, venimos, lo copiamos y se lo ponemos de etiqueta para saber de qué se trata esa pregunta. Ahí está. El tipo de ética normativa que está orientada al fin. Ya sabemos qué tipo de ética significa eso. O sea, eso significa esa pregunta. Antes de seguir, aquí teníamos que quitarle cadena. Una vez que ya le pusimos números, aquí ya esta variable ética ya tiene números, entonces le quitamos cadena y le ponemos numérica. La anchura, vamos a poner 7. Le damos a aceptar, no hay valores decimales. 3. Y ya nos lo reconoce como números. Ahora sí. Seguimos, antes de cambiarla aquí a numérica, tenemos que asignarle valores, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí a asignar valores y para hacer eso tenemos que estar viendo nuestro cuestionario. Entonces aquí vamos. Las opciones eran ética deontológica. Entonces a esta le vamos a poner el número 1. Lo vamos a copiar de aquí y lo vamos a pegar aquí. Le vamos a asignar el número 1 y lo pegamos acá. Y le damos añadir. Esta la primera opción, le daba el cuestionario, le asignamos el número 1. A esta segunda opción le vamos a asignar el número 2, copiamos, 2, pegamos, añadir. Le vamos a asignar el número 3 a la tercera opción. Y el número 4 a la última opción. Vamos a 4, es la última opción. Le damos añadir, aceptar. Y ahora nos vamos a la vista de datos. Entonces, vamos a ver nuestras opciones. 1 es ética deontológica, ética estoica, ética teleológica y ética epicúrea. Entonces la respuesta aquí es ética teleológica. Todas estas son éticas teleológicas y ética teleológica era el número 3. Entonces a todas le vamos a poner 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esta es ética deontológica. Vamos a ver qué número le asignamos. Es el número 1. Entonces le ponemos 1 y después dice ética estoica. Este tiene el número 2, entonces le ponemos 2. Y ahora sí, regresamos y en vez de cadena le damos numérica. El ancho le vamos a dar 7, le damos a aceptar, y ya nos lo reconoce como datos. Si nosotros le damos a este botón, nos muestra las etiquetas, que son las etiquetas que nosotros hemos puesto. Ya nos lo reconoce como números. Estas son variables categóricas. Y así vamos haciendo con todas las variables. El siguiente ítem del cuestionario dice el tipo de ética normativa que está orientada al deber es. Esto lo copiamos. Y lo vamos a poner aquí para saber de qué está hablando esta variable. Le vamos a poner ética 1, le podemos poner. Y de nuevo le vamos a asignar los valores dependiendo las opciones que dimos en el formulario. Empezamos.
A la primera le damos 1. Vemos esa opción cuál era. A la siguiente le damos 2. La copiamos del formulario. Por eso es que es más fácil trabajar con un formulario de Google, porque si no tenemos o no lo hemos hecho con un formulario de Google, pues tenemos que ir redactando todo, ¿verdad? Le vamos a dar 3 a la tercera opción. Y 4 a la siguiente. Y ya, tenemos preparada esta variable. Nos vamos a la vista de datos y todas son ética deontológica. Entonces nos vamos y vemos que ética deontológica es la primera. Entonces a todas le vamos a escribir 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora sí, cambiamos en vez de cadena que sea numérica, le damos a aceptar y ya nos la cambió. Otra cosa que tenemos que ir haciendo es ir cambiando la medida de la variable. Esta variable es una variable de escala porque dijimos que era numérica porque era el puntaje. Esta variable es una variable nominal. ¿Por qué es nominal? Porque lo que nos está indicando son cualidades, por así decirlo, que no tienen un orden, ¿verdad? Una variable ordinal sería que el orden nos interesa. Por ejemplo, si estamos preguntando sobre la satisfacción hacia un servicio, es baja, media o alta, lleva un orden, entonces sería ordinal. Pero en este caso es nominal porque es cualitativa y pues el orden pues no lleva un orden específico. También esta variable vemos que es cualitativa, aquí están las categorías y pues tampoco importa el orden, no lleva un orden específico ni esta tampoco. Entonces, estas son nominales. Hasta este momento hemos visto cómo preparar las variables para tener nuestra base de datos. No vamos para hacer los siguientes análisis, vamos a usar otra base de datos, pero imaginemos, vamos a eliminar las demás variables. Estas ya no las vamos a preparar. Esto es para que tengan una idea de cómo deben prepararla. Ustedes van a hacer esto con cada ítem de su instrumento. Digamos que el instrumento solo tenía estas 3 preguntas, entonces ya preparamos toda la base de datos. Entonces en la base de datos solo tienen que ver números, ¿verdad? Cuando le ponemos las etiquetas ya vemos el texto. Aquí tenemos otra base de datos que tiene más información, ¿verdad? Esta base de datos fue una encuesta sobre satisfacción de un servicio, ¿verdad? Entonces aquí ya está toda la base de datos preparada. Ahí vemos solo las etiquetas y si ustedes pueden ver, solo hay números. Así tiene que quedar su base de datos, solo números. Y cada número pues representa texto, ¿verdad? ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, esto es el primer paso que hacemos cuando vamos a empezar a hacer nuestro análisis de datos. Esta es parte de la preparación de la base de datos y la codificación de los datos para comenzar después a hacer el análisis correspondiente. Muy bien, aquí ya tenemos esto y después vamos a ver el siguiente paso. Una vez que hemos preparado nuestros datos para el análisis, dice que ya hemos seleccionado el programa, tenemos preparada la base de datos, ejecutamos el programa. Bueno, eso lo hicimos después de seleccionar el programa que íbamos a usar. Licenciada, Hola, sí. tengo una pregunta. Perdón que no contesté en el momento, pero no había encontrado donde tenía las preguntas. Por ejemplo, yo hice en el instrumento, ¿verdad?, que voy a utilizar. Por ejemplo, en la guía de observaciones he puesto que son 4
ítem. De cada uno de esos voy a hacer eso en el programa, de cada pregunta de esas. Puso en la guía de observación, puso solo 4 ítems. Ajá. Y cada y en ítem... los otros, ajá, y en los otros puse 3, 2. Entonces, quería yo saber si en cada una de las preguntas voy a hacer eso que usted está haciendo en el programa. Ajá. ¿Y cómo son los ítems que ha planteado? Por ejemplo, en la guía, ahorita solo tengo el número de ítems, pero tengo uno que son de varias respuestas, pero después de eso que usted ha explicado, mejor solo lo voy a poner de una. Ah, vaya, le entiendo algo así. Digamos, usted en la guía de observación ha puesto como varios criterios. Algo así. Sí, sí, ajá, algo así. Y, por ejemplo, va a observar la ausencia o la presencia de cada criterio. Algo así. Sí, en la guía de observación sería la ausencia de cada Ajá, uno, porque de eso se trata el tema. ajá, ok. Entonces usted tiene, digamos que está viendo la participación de los estudiantes, ¿verdad? Usted tiene una guía y va a ver, el primer criterio es, participó al menos una vez en clase, usted le va a poner sí, no, algo así, ¿verdad? Algo más o menos así. Algo así le entiendo, ok. Vaya, en ese Y que caso, como es con los padres, vaya, por ejemplo, uno sería, participó en la entrega de guías, el padre de familia, sería una. Iban al día con las guías, porque como en este caso es la participación de los padres de familia, ¿va? ah, ok, está bien. Ah, muy bien. Entonces lo que va a hacer Pero usted, entonces no voy a incluir varias preguntas en una, porque si no me va a costar mucho ahí. no es eso, sino que cada uno de esos ítems va a ser una variable de la matriz de datos. Así lo tiene que hacer. Vaya, por ejemplo, el primer ítem es que si participó, algo así, ¿verdad? Participó el papá. Vaya, entonces le va a poner de nombre a la variable participación, ¿verdad? Y usted, si lo va a sacar, me imagino que como esa la va a tener en físico, entonces usted va a preparar su base de datos desde cero, la vamos a hacer aquí, desde cero, nueva. Entonces digamos que su primera variable es participación y usted observó la participación de los padres. Entonces le va a poner que es de tipo numérica, porque numérica quiere que sea. Decimales no va a tener decimales porque es categórica, es decir, solo hay dos opciones, sí o no, ¿verdad? Si participó o no. En la etiqueta usted va a poner la participación de los padres y ahí usted describe de qué se trata esta variable, participación. Y después, en valores, usted va a poner 1, si participó, si es sí, y 2, si es un no. Entonces, usted va a darle aceptar y le va a dar en medida, en este caso es nominal, porque solo tiene sí o no, no importa el orden, ¿verdad? Y entonces aquí usted tiene participación y solo va a ir escribiendo 1, 2, 1, 2 y así. Digamos, si son 20 padres y 4, los primeros 4 participaron, pero de ahí ninguno participó. Entonces usted va a llenar así manualmente toda su base de datos con ese primer ítem. Y si le da aquí, ahí va a poder ver las respuestas, sí, no. Si le da aquí, solo va a ver los números, porque usted va a ir llenándolo en base a números y cada uno de los criterios de la guía de observación va a ser una variable en la matriz de datos, donde la respuesta va a ser sí o no, es decir, si lo hizo o no lo hizo, ¿verdad?
¿Eso responde su pregunta o tiene alguna otra duda? Entiendo que va a tener varias variables en la matriz de datos porque tiene varios criterios que va a observar. Entonces, por cada criterio que tenga, va a ser una variable, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuántos criterios necesite para quizás medir una dimensión, así tendrá la cantidad de variables en la base de datos. ¿Alguien más tiene una duda? Está bien. Ok. Ok, sigamos entonces. Ya elegimos el programa, ya lo ejecutamos, ya preparamos nuestra base de datos y ahora el siguiente paso es explorar los datos. En este paso tenemos que entender lo que les mencionaba. Hay una diferencia entre hablar sobre una variable en la matriz de datos y una variable de investigación. Las variables de las matrices de datos son lo que ustedes ven acá. Las columnas que ustedes ven acá. Cada una de estas columnas es una variable en la matriz de datos, pero no necesariamente cada una de estas variables es una variable de investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos y planteamos la operacionalización de nuestras variables, nosotros dijimos, por ejemplo, teníamos la variable que era el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces dijimos que esta variable la íbamos a medir en diferentes dimensiones, ¿verdad? Entonces nosotros aquí colocamos las dimensiones en que íbamos a medir las variables. Y en cada una de estas dimensiones, nosotros pusimos indicadores, ¿verdad? Aquí está un indicador, otro indicador. Y aquí también detallamos indicadores. Y aquí detallamos más indicadores. De cada uno de estos indicadores, de este indicador, de este, sale un ítem en nuestro instrumento. Entonces, si tenemos 4 indicadores para esta dimensión, para esta variable, tenemos 4 indicadores para esta dimensión y tenemos 4 indicadores para esta dimensión. En total tenemos 12 indicadores para medir la variable rendimiento académico. En este ejemplo, tenemos 12 indicadores. Cada uno de estos indicadores va a ser en nuestra matriz de datos una columna. Entonces aquí vamos a tener 12 columnas con datos para medir una variable de investigación. Entonces no es lo mismo una variable en la matriz de datos a una variable de investigación. Entonces, todos estos indicadores los tenemos para medir esta variable de investigación, pero todos estos indicadores representan una variable en la matriz de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nosotros queremos conocer o evaluar esta variable? Bueno, en algunas ocasiones puede ser posible que nosotros tengamos nuestra variable de investigación. Aquí tengamos nuestra variable de investigación. En nuestra variable de investigación solo hemos definido una dimensión y solo tenemos un indicador. Por ejemplo, si estamos investigando quizás la obesidad en niños y una de las variables de investigación es el peso en niños, en kilogramos, entonces, obviamente, para el peso, que es una variable de investigación, solo vamos a tener un indicador. ¿Cuál va a ser el peso? La cantidad de kilogramos que pesa el niño. Entonces, en ese caso sí, la variable de investigación estaría representada, porque como solo tiene un indicador, estaría solamente representada por una columna en la matriz de datos. Pero en algunas ocasiones no es el caso. Por ejemplo, aquí en esta base de datos,
En esta base de datos se quería medir la satisfacción de los clientes hacia cierto servicio. Y se midieron con varios indicadores. La satisfacción se midió con respecto al precio del servicio, la variedad que ofrecen, la satisfacción con la compañía que ofrece el servicio, la satisfacción con el servicio, la satisfacción con la calidad de los productos. Entonces, todos estos indicadores eran para medir la satisfacción del cliente. Entonces, imagínense ustedes que están midiendo la variable satisfacción y tienen varios indicadores. En este caso, para medirla se tiene 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Tenemos 5 indicadores para medir esta variable de investigación. ¿Cómo podemos nosotros saber el grado de satisfacción en base a estos 5 indicadores? Bueno, para eso tendríamos que, en este caso se hizo en base a una escala de Likert, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que es en base a una escala de Likert? Porque las opciones que presentan son muy negativa, algo positiva, indiferente, algo, bueno, aquí está algo negativa, algo positiva y muy positiva. Aquí la vamos a cambiar. Algo negativa. Muy bien, algo negativa, indiferente, algo positiva, muy positiva. Vamos a corregir este error. Y podemos ver que como es una escala de Likert, recuerden que si ustedes usan estos criterios y van a usar una escala de Likert para medir la actitud o van a usar estas opciones donde ponemos muy satisfecho, satisfecho, indiferente, entonces estamos usando una escala de Likert y todas las variables son ordinales, ¿verdad? Entonces por eso aquí todas dicen ordinales, porque se usó una escala de Likert. Entonces, si tenemos una variable ordinal donde se ha aplicado una escala de Likert y queremos conocer la medición global de la satisfacción, aquí ya ellos sacaron una forma para indicar la satisfacción global, ¿verdad? Eso es lo que andamos buscando. Vamos a borrar esta variable y nosotros la vamos a sacar. ¿Cómo vamos a sacar la satisfacción global en base a estos indicadores? Bueno, para esto sirve la parte de exploración de los datos, porque para medir una variable de investigación tenemos varios indicadores donde se ha usado la escala de Likert. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a transformar y le damos calcular variable. En calcular variable le vamos a poner nombre a esta nueva variable. Se va a llamar satisfacción global. ¿Y cómo vamos a encontrar la satisfacción global? Si tenemos una escala de Likert, podemos sacar un promedio de cada una de las opiniones. Entonces ahí tendríamos la satisfacción global. Por ejemplo, si en este indicador fue algo positiva, en este fue muy positivo, muy negativo, cada uno está representado por un número, ya lo sabemos. Entonces lo que hacemos es que sumamos todos los números y los dividimos entre la cantidad de indicadores. Son 5, entonces sumamos todos los números. Si aquí fue 2, aquí puede ser el 5, ¿verdad? Ahí vemos los valores, ¿verdad? Aquí es 4, 5, 1, 2, 4. Se suman todos estos y se dividen entre 5 para cada individuo. Y ahí vamos a saber el promedio de la satisfacción de esa persona con respecto al producto o servicio que se está ofreciendo. Entonces le vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner paréntesis y vamos a sumar todos estos indicadores. Lo vamos a introducir, lo seleccionamos y lo introducimos y le damos más porque lo vamos a sumar
con el siguiente indicador, que es otra variable de la matriz de datos, más el siguiente, y el último. Y todos estos, una vez que nos sume los números, le vamos a decir que no lo divida entre 5, porque son 5 indicadores. Entonces nos va a dar un promedio. Y le damos que lo va a guardar en esta nueva variable que se llama satisfacción global. Le damos aceptar. Y ahí tenemos. En esta variable nos arroja números en decimales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer individuo tiene una satisfacción de 3.2, el siguiente de 3.2, de 2.6, de 2.2. Y ya vamos a trabajar un poquito más esta variable para hacer un análisis descriptivo, pero ahora ya tenemos como un promedio que nos está midiendo la satisfacción de las personas hacia ese producto o servicio que está ofreciendo esa organización. O sea, en promedio podemos decir que tiene 3.2, sería indiferente, ¿verdad? Porque está más cerca de 3 y que está como indiferente hacia el producto. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar los datos, tenemos que determinar, esto va a depender de la forma en cómo nosotros hemos diseñado nuestro instrumento y cómo vamos a relacionar los indicadores para poder medir de manera global a nuestra variable de investigación, dependiendo cómo sea esta variable que hemos definido, ¿verdad? Así que bueno, este es un ejemplo. Si vamos a aplicar quizás una escala de Likert con varios indicadores para medir una variable, podemos sacar un promedio para tener una variable global que nos mida la variable de investigación. Esto ya estaría midiendo la variable de investigación que era la satisfacción del cliente en base a los indicadores. Siempre en explorar los datos, en este paso, tenemos que hacer o sacar estadísticas descriptivas, porque queremos conocer mejor a nuestras variables. Y también puede ser que en las preguntas de investigación y en los objetivos hayamos planteado que queremos describir las características de nuestra variable. Entonces, en esta parte, pues hacemos las estadísticas descriptivas necesarias para conocer los datos. ¿Cuáles son algunas estadísticas descriptivas que podemos utilizar? Vamos a hablar primero sobre la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones de una variable que están ordenadas dependiendo a la categoría que pertenece. En la distribución de frecuencia podemos tener categorías que son cualidades o categorías que son numéricas. Por ejemplo, si son cualidades y estamos hablando sobre los continentes donde viven las personas, tenemos los continentes, América, Europa, Asia, y si hemos investigado un grupo de personas, sacamos la cantidad de personas que pertenece a cada categoría y hacemos una tabla de distribución de frecuencias. En la tabla de distribución de frecuencias, nosotros vamos a ordenar los datos. Podemos hacer una tabla de distribución de frecuencias simple o una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Dependiendo cómo sea nuestra tabla de distribución de frecuencia y dependiendo de nuestros datos, así serán las gráficas que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nuestros datos, vamos a ver esta variable. Aquí tenemos la variable frecuencia de compra y tiene estas categorías. Entonces tiene primera vez, menos de una vez al mes, una vez al mes, una vez a la semana, más de una vez a la semana, ¿verdad? Estas son las opciones de la frecuencia de compra para las personas. Las categorías, si nos fijamos, son cualidades. Entonces, esta es una variable cualitativa, pero como el orden importa, se ha definido como cualitativa ordinal. Cuando nosotros tenemos variables cualitativas, ya sean ordinales o nominales, entonces hacemos una tabla de distribución de frecuencia, puede ser simple, si no hay muchas categorías, así como en esta, es una tabla de frecuencia simple. Y la gráfica que utilizamos para representar los datos es una gráfica de barras o una gráfica de pastel.
Vamos a ver esta otra. Dice, realiza la compra. Tenemos dos opciones, no y sí. También es una variable cualitativa, pero es nominal. Entonces, de igual manera, vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias simple y la gráfica para representar los datos puede ser un gráfico de barras o un gráfico de pastel. En el caso que tengamos números, por ejemplo aquí, edad. La edad es una variable cuantitativa, ¿verdad? Porque es un número. Entonces, cuando tenemos una variable cuantitativa, esta puede ser discreta o continua, lo mejor es que agrupemos los datos en intervalos. ¿Por qué? Porque si no agrupamos los datos en intervalos, aquí vemos que ya están agrupados en intervalos, ¿verdad? De 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 49. Porque si no, vamos a tener demasiadas barritas pequeñas, lo cual será un problema. No es correcto hacerlo así, tener muchas barritas pequeñas con muchas frecuencias. No, cuando tenemos variables cuantitativas, discretas o continuas, entonces los agrupamos en intervalos y hacemos un histograma. Para variables continuas usamos histograma y para variables cualitativas usamos gráfico de barras. Tenemos que saber la diferencia para no confundirnos a la hora de hacer las estadísticas descriptivas. Entonces, vamos a ver primero la variable frecuencia de compra. Aquí está, creo que es compras. Entonces le damos analizar estadísticos descriptivos y le damos frecuencia, porque queremos sacar una tabla de distribución de frecuencia. Nos dice frecuencia de compras, vamos a introducir la variable y cuando le damos estadísticos podemos elegir diferentes medidas que podemos calcular. Si queremos calcular cuartiles, percentiles, todas estas medidas nos darán, al interpretarlos correctamente, información sobre la variable. O si queremos encontrar medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, también nos van a dar información sobre la variable o las medidas de dispersión, la desviación estándar, varianza, rango máximo y mínimo, ¿verdad? En este caso, ahorita solo vamos a ver la distribución de frecuencia, o sea, la tabla de distribución de frecuencia y gráficos. Como dijimos que era una variable cualitativa, vamos a usar un gráfico de barras. Podemos usar gráfico de barras o gráfico circular. No histograma porque es cualitativa. Entonces, gráfico de barras. Le decimos que queremos ver las frecuencias o los porcentajes. Entonces, vamos a ver las frecuencias. Le damos continuar, le damos aceptar. Y ahora nos va a generar la tabla de distribución de frecuencia. Nos dice que por primera vez hay 52 personas que llegaron a comprar, menos de una vez al mes, 153, una vez al mes, 201, una vez a la semana, 142, más de una vez a la semana, 34, y nos da los porcentajes de cada una de estas frecuencias. Todo esto nos sirve cuando hacemos la interpretación de los datos. Por ejemplo, podemos decir que el 34.5% de las personas que visitan la tienda lo hacen una vez al mes. O si vamos a usar el porcentaje acumulado, podemos interpretarlo en base a lo que conocemos. Por ejemplo, en este caso tenemos que el 35.2% de las personas han visitado la tienda menos de una vez al mes o por primera vez. O el 94.2% de las personas han visitado la tienda una vez a la semana, una vez al mes, menos de una vez al mes o por primera vez. Estos porcentajes los podemos utilizar a la hora de que interpretamos, colocamos la tabla, si consideramos pertinente, dependiendo las tablas. No vamos a colocar todas las tablas de todos los ítems en el reporte final, sino que las que consideremos que realmente están midiendo nuestras variables o las que nos ayudan a responder las preguntas de investigación o a cumplir nuestros objetivos, ¿verdad? Podemos colocarlas todas en anexos si queremos, eso sí no hay problema. Y luego vemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de barras por primera vez, menos de una vez al mes, una vez a la semana, más de una vez a la semana. Y ya. Si elegimos gráfico de barras, entonces podemos colocar
gráfico circular, nos va a generar el gráfico también. Y podemos colocar este en el trabajo. Si queremos editarlo, le damos doble clic. Podemos editarlo aquí en el SPSS, porque así ya solamente ya lo pegamos editado. Podemos cambiarle el tema. Recuérdense que toda gráfica que presentamos debe llevar un título. Puede ser que le cambiemos, le pongamos algún pie de página si queremos agregar alguna información. Y recordemos que tiene que ser todas las tablas y gráficos en base al formato de las normas APA, cómo debemos agregarlos en nuestro trabajo de investigación. Vaya, aquí tenemos un ejemplo para una variable cualitativa, la tabla de distribución de frecuencias con sus porcentajes y el gráfico apropiado para las variables cualitativas, donde tenemos categorías. Ahora vamos a una variable cuantitativa. ¿Cuál sería una variable cuantitativa? La edad. Y dijimos que la edad ya se clasificó en categorías. Entonces, esta variable ya está trabajada. Ya vamos a ver cómo podemos trabajarla para llegar a este punto. Pero aquí ya está en categorías. Le vamos a decir que nos genere el histograma. Le damos continuar, le damos aceptar. Y ahora nos da la tabla, nos dice que de 18 a 24 es 46, de 25 a 34 es 127, de 35 a 49 son 230 y así sucesivamente nos indica los porcentajes. ¿Cómo vamos a leer estos porcentajes? El 39.5% de las personas estaban en una edad entre 35 y 49 años. Porcentaje acumulado, el 69.2% de las personas tienen menos de 49 años o, si está incluido 49, tienen 49 años o menos. Entonces, ya sabemos que la edad del 69% de las personas es menor o igual a 49 años. Ese es para el porcentaje o la interpretación del porcentaje acumulado. Y ahí nos presenta el histograma que corresponde al gráfico que debemos hacer para una variable cuantitativa. Vamos a ver, aquí teníamos la variable satisfacción. Vamos a trabajarla un poquito. En este momento teníamos un promedio que nos medía la satisfacción. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar esto en categorías. Entonces vamos a hacer otra variable. Esta variable también es la satisfacción global, solo vamos a poner satisfacción. Le vamos a decir que es numérica y le vamos a poner aquí que es la satisfacción global, pero que va a ir en intervalos. Por ejemplo, 1, si el valor está y nosotros aquí tenemos que determinar el intervalo. ¿De dónde hasta dónde puede ser el intervalo? Puede estar entre 1 y 5 el promedio, ¿verdad? Porque si todos dieron 1, entonces el promedio de 1 es 1, si todos dieron una puntuación más baja, y si todos dieron una puntuación más alta, entonces el promedio máximo que se pudo haber generado es 5. Entonces, estos promedios tienen que andar entre 1 y 5. ¿Cómo vamos a determinar los rangos para seleccionar los intervalos? Entre 1 y 5 hay una diferencia de 4, ¿verdad? Ese es. Entonces, primero tenemos que determinar cuántas categorías queremos. Como tenemos las mismas opciones, vamos a manejar las mismas opciones que acá, entonces queremos tener 5 categorías también en esa variable. Esas 5 categorías las vamos a dividir. Vamos a ver aquí. Tenemos que nuestro promedio puede andar entre 1 y 5. Queremos generar 5 categorías. Entonces, para generar esas 5 categorías, tenemos que definir intervalos. La diferencia entre 1 y 5 es 4. Entonces, 4 lo vamos a dividir entre 5.
Y cada una de estas categorías va a ir variando según el valor que nos dé esta división de manera constante. Permíteme un momento. Muchas gracias, muy bien. Entonces, seguimos. Y dijimos que vamos a hacer la división, nos da 0.8. Entonces, este es el valor constante que le vamos a ir sumando para ir haciendo cada uno de los intervalos. Vamos a borrar acá. Y vamos a irlos escribiendo. El primero va a ser de 1 hasta, le sumamos 1.8, 1.8. El siguiente va a ser de 1.8. Le sumamos otra vez 0.8 y nos da 2.6. El siguiente es 2.6. Le sumamos otra vez 0.8, nos da 3.4. El siguiente es de 3.4, le sumamos 0.8 y nos da 4.2. El último es 4.2, le sumamos 0.8 y nos da 5. Entonces aquí ya generamos los 5 intervalos que queríamos. Y en base a estos intervalos nosotros vamos a determinar si el promedio está entre 1 y 1.8, vamos a decir que su opinión es muy negativa. Si está entre 1.8 y 2.6, vamos a decir que es algo negativa. Si está entre 2.6 y 3.4, vamos a decir que es indiferente. Y si el promedio está entre 3.4 y 4.2, vamos a decir que es algo positiva. Y si está entre 4.2 y 5, es muy positiva. Cuando nosotros definimos estos intervalos, tenemos que también definir la inclusión. ¿A qué se refiere esto? Si ponemos un corchete de esta forma, estamos diciendo que en este intervalo vamos a incluir el 1. Y aquí lo vamos a poner abierto. Significa que no vamos a incluir la nota de 1.8 o el promedio de 1.8 no va a estar incluido aquí. O sea que tiene que ser menor de 1.8 para decir que sí va a pertenecer a ese intervalo. El 1.8 lo vamos a incluir en el siguiente, pero en ese no vamos a incluir el 2.6. Lo vamos a incluir en el siguiente. Aquí no vamos a incluir el 3.4. Lo vamos a incluir acá. Acá no vamos a incluir el 4.2, sino que acá. Y en el último sí vamos a incluir el 5, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos poner así, los intervalos que va a representar. Y también podemos ponerle la etiqueta para saber qué significa cada uno de esos. Por ejemplo, si vamos a decirle, si el valor que le vamos a colocar es 1, pero ese valor 1 lo que nos representa es que el promedio está entre 1 hasta 1.8, pero sin incluir el 1.8. Podemos ponerle el corchete abierto o podemos ponerle paréntesis, como cualquier intervalo. ¿Y qué va a significar esto? Para nosotros, esto va a significar, le podemos poner 2 puntos, que está o que su opinión es muy negativa. Para el número 2, si colocamos el número 2, significa que el promedio de la satisfacción está entre 1.8, incluyendo el 1.8, y 2.6.
pero sin incluir al 2.6, lo dejamos abierto. ¿Y qué va a significar esto? Que su opinión es algo negativa. Podemos nosotros solamente dejar la expresión muy negativa o algo negativa y nosotros saber en qué intervalo está el promedio. Esto no tenemos que colocarlo, podemos especificarlo solo en el trabajo de investigación que en base a estos intervalos nosotros hemos determinado la satisfacción global muy negativa, algo negativa, indiferente, etcétera, que en base a estos intervalos. No es necesario que lo pongamos acá, se los estoy poniendo en la etiqueta para que ustedes lo entiendan y entiendan cómo lo vamos a ir cambiando. El número 3 va a ser el intervalo que está entre 2.6 y 3.4 y esto significa indiferente. El 4, el intervalo está entre 3.4, 4.2, sin incluir 4.2 y esto significa que es algo positivo. La opinión es algo positiva. Y el último está entre 4.2 y 5.0, incluyendo a 5, dejamos cerrado el corchete y esto significa muy positiva. Una vez que ya hemos definido cada número que va a representar cada intervalo, entonces nos venimos a la vista de datos y empezamos a analizar. El promedio es de 3.2. Le vamos a poner aquí que nos enseñe las etiquetas. 3.2. Entonces venimos y seleccionamos. El promedio está entre 2.6 y 3.4. Sí, entonces es este. Le toca indiferente. 3.2. Venimos y aquí está indiferente. 2.6. Aquí no está incluido el 2.6, sino que está incluido acá. Entonces también es indiferente. 2.2 está aquí entre 1.8 y 2.6, entonces es algo negativa. Y así nos vamos con cada uno. 2.4 está aquí, es algo negativa. 2.6 está incluido aquí en indiferente. 4.6 está aquí en muy positiva. 2.8 está en indiferente. 4.2 está en muy positiva, 4.4 muy positiva, 4.2 muy positiva, 1.6 muy negativa, 2.4 algo negativa, 1.8 aquí está incluido en algo negativa y así nos vamos hasta que terminamos con todos los datos. Esta base de datos tiene 500, así que no la vamos a terminar. Pero una vez nosotros la definimos en intervalos, ahora sí. Como les digo, esta parte de donde está definido el intervalo no es necesario que la pongamos. Lo mejor es que solo pongamos el criterio, es decir, lo que aparece ahí, indiferente, indiferente, algo negativa, es decir, sin el intervalo. El intervalo, como investigadores, nosotros lo conocemos porque ya lo sacamos, así como vimos en el ejemplo, y lo hemos plasmado en el trabajo y en base a eso estamos colocando esto en la base de datos. Pero el intervalo pues no lo colocamos acá. Solo le ponemos indiferente, muy positivo. En este caso se los puse para que lo vieran más fácil cómo es que vamos clasificando cada dato que pertenece al intervalo. Ahora sí, nos vamos de nuevo a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias y vamos a elegir esa variable, la satisfacción global. La vamos a seleccionar y le vamos a dar histograma y aceptar. Nos va a crear una tabla de distribución de frecuencia. Como no los trabajamos todos, entonces solo nos salen 15 en total, ¿verdad? 1 que salió muy negativa, 4 con algo negativa, 6 indiferentes y 4 muy positivas. Esta parte no va a estar en la etiqueta, solo estas opciones. Y aquí ya vemos el histograma de los datos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer esta clasificación en intervalos porque no podemos analizar los datos. Por ejemplo, esa variable de satisfacción sin colocarla en intervalos
no la podemos analizar, porque si nosotros graficamos esto sin clasificarla en intervalos, miren lo que vamos a tener. Le damos estadísticos descriptivos, frecuencias, y en vez de esta variable vamos a colocar esta, donde no están agrupados en intervalos. Entonces, le damos siempre histograma, nos va a generar la tabla de distribución de frecuencia, y miren lo que tenemos. Una tabla demasiado grande con demasiadas categorías y gráficas de barras, muchas y juntitas. Esto no es correcto. Tenemos demasiadas categorías y tenemos todas estas categorías que agruparlas en intervalos, así como vimos en este caso. Ya aquí ya solo tenemos 5 opciones, 5 categorías distintas, y los datos tienen que pertenecer a una de estas 5 categorías, ¿verdad? Aquí no sería una correcta representación gráfica de esta distribución de datos. Otra cosa que podemos sacar son estadísticos. Dijimos, podemos sacar medidas de tendencia central o medidas de variabilidad. Vamos a sacar algunos estadísticos como ejemplo para ver cómo la vamos a medir. Veamos. Vamos a usar este conjunto de datos y vamos a medir la satisfacción del precio. Vamos a sacar algunos estadísticos sobre la satisfacción de las personas del precio. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y seleccionamos la variable que es la satisfacción con el precio, es la primera variable, y le damos estadísticos. Vamos a sacar la media, que es el promedio de los datos, la mediana, que es el dato que se encuentra justo en el medio, que nos permite saber dónde está ubicado el 50% de los datos por debajo de la mediana y el 50% de los datos por encima de la mediana. La moda es el dato que más se repite. La desviación estándar habla sobre la dispersión de los datos, es decir, en promedio, qué tan alejados están los datos de la media aritmética. Entonces nos mide la dispersión, y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. El rango es la resta entre el dato mayor y el dato menor, y también queremos conocer el dato mínimo y el dato máximo. Seleccionamos todos estos estadísticos y le damos continuar, le damos aceptar. Primero nos saca los estadísticos que le pedimos, nos muestra la tabla de distribución de frecuencia, y en este caso nos sacó el histograma, porque no lo cambiamos, pero no tiene que generar un histograma, sino que un gráfico de barras, porque tenemos opciones, ¿verdad? Que son categóricas. Bueno, pero lo que nos interesa en este momento son los estadísticos. ¿Cómo interpretarlos? Porque esto es lo que vamos a colocar en nuestro reporte en el análisis de los datos. Primero nos dice, esto está midiendo la actitud de las personas hacia el precio del producto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la satisfacción de las personas hacia el precio del producto en promedio es de 3.08, lo cual podemos calificar como indiferente, porque sabemos que cuando valía 3 en nuestras etiquetas, eso es indiferente. Podemos regresar a la vista de variables, nos vamos a precio y ahí vemos que 3 es indiferente y nos dio 3.08. Entonces la actitud en promedio de las personas hacia el precio es indiferente. Después, la mediana nos dio 3. ¿Qué podemos decir sobre la mediana? Entonces empezamos y decimos la satisfacción de las personas con referente al precio del producto es indiferente. El 50% de las personas tienen una actitud negativa del producto y el 50% tiene una actitud positiva. ¿Por qué? Porque la mediana está justo en indiferente y sabemos que lo que está abajo de indiferente es algo negativo o muy negativo y lo que está arriba es algo positivo o muy positivo. Entonces, como justo en el medio
está indiferente, entonces vamos a decir que el 50% de las personas tienen una actitud negativa y el 50% tienen una actitud positiva. Pero que la mayoría de personas, porque es el dato que más se repite o la respuesta que más se repite o que se encontró con más frecuencia es que la satisfacción hacia el precio es algo positiva. Los datos no están muy alejados, tienen 1.2 de dispersión, entonces podemos decir que en 1.2 los datos muestran o se posicionan lejos del promedio de 3.08. Tenemos un rango de 4, eso quiere decir que los datos estaban a una diferencia de 4 puntuaciones y que la menor puntuación fue muy negativa, que eso significa, y la mayor puntuación que se dio ante el precio es muy positiva. Cuando ustedes saquen todos estos estadísticos, les va a ayudar mucho cuando les toque interpretar sus variables, porque recuerden que cuando ustedes plantearon sus objetivos, plantearon que querían encontrar las características de sus variables y poder describirlas. Todos estos estadísticos les van a ayudar a poder hacerlo y a responder sus preguntas de investigación. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando que uno de nuestros objetivos era describir la satisfacción global de las personas hacia cierto servicio de una empresa, entonces lo que tenemos que hacer es sacar los estadísticos en base a la variable que obtuvimos que describía la satisfacción global. Los estadísticos de esta variable, que era la que nos daba la satisfacción global, y con esa podíamos responder la pregunta o cumplir el objetivo de nuestra investigación, que era describir la satisfacción de las personas hacia cierto producto o servicio. Y ya podemos indicar el promedio, la mediana, la moda, qué tan lejos están los datos de la media aritmética, cuál ha sido la puntuación mínima y cuál ha sido la puntuación máxima. En el caso que estemos sacando, colocamos una tabla de distribución de frecuencia, podemos utilizar algún porcentaje para responder alguna pregunta que hemos planteado y colocar el gráfico, dependiendo la variable, ya sea de barra, circular o el histograma. Básicamente, esto es lo que se hace cuando hacemos estadísticas descriptivas. Sacamos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, hacemos tablas de distribución de frecuencia y gráficos. Entonces, esta es la primera parte que implica explorar los datos. En la tutoría del día sábado vamos a profundizar más en el análisis de datos, pero ya no vamos a hablar nada sobre estadísticas descriptivas, sino que nos vamos a centrar en la prueba de hipótesis. Si ustedes han planteado hipótesis en su investigación, entonces el sábado vamos a hablar de diferentes tipos de pruebas para diferentes tipos de variables, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas, y todas las vamos a hacer con el SPSS porque pues es mucho más fácil trabajarlas. Aquí ya tenemos las pruebas, ¿verdad? Nos deja hacer, en comparar medias, nos deja hacer la prueba TD Student, si tenemos muestras relacionadas, muestras independientes, ANOVA de un factor, podemos hacer correlaciones variadas y sacar el coeficiente de Pearson, de Spearman, podemos hacer análisis de regresión lineal. Entonces, este es un paquete estadístico bastante completo que nos permite con facilidad hacer prueba de hipótesis, que es inferencia estadística. Y eso lo vamos a ver el sábado para que les sirva ya en la parte final de su trabajo. Todo esto lo van a hacer en el trabajo, van a sacar estadísticas descriptivas y también si tienen hipótesis van a sacar estadísticas inferenciales para hacer las pruebas. Nos quedamos hasta aquí en esta tutoría hoy y nos escuchamos el sábado. Pasen bonita noche. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Buenas Lili. noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, soy Lisbeth. Una consulta. Dígame. En cuanto, a ver, esto
con el artículo académico que vamos a tener que realizar es exactamente lo mismo, es decir, acá vamos a tener que colocar todo lo que corresponde a los datos y lo que usted está explicando, o es un trabajo aparte. Con el artículo académico. Permítame, ahorita se lo busco. Sí, exacto. En el caso de este artículo, ustedes van a indicar, bueno, en la rúbrica y los criterios que se le van a evaluar, cómo se lleva a cabo o cómo se redacta un artículo. Por ejemplo, van a leer el material, cómo escribir un artículo científico, y van a escribir un artículo científico en base a un tema de educación matemática. Van a incluir el título del artículo, palabras claves, introducción, conclusiones, biografía, pero en este artículo académico pues no van a ser pues lo que hemos platicado ahorita, ¿verdad? Que son instrumentos, ni análisis de datos, ni pruebas de estadística descriptiva. Más bien, eso lo van a hacer aquí. En las tareas, en tareas y evaluaciones, después de la entrega del artículo académico, ustedes tienen la entrega del proyecto final de investigación. En la entrega del proyecto final de investigación, ahí sí, ahí va a ir toda esa parte de lo que hablamos en esta tutoría, ¿verdad? En la entrega final de su proyecto. Pero en el artículo académico va. O sea que el artículo académico es una cuestión aparte de la investigación como tal. Exactamente. En las... Ok, y la entrega del proyecto final, la entrega del proyecto final, ¿qué fecha tiene? Ok, permítame. Fíjense que ahorita el espacio no se les ha abierto, entonces no sé si ya tiene configurada la fecha, porque como se han cambiado algunas fechas, pero por el momento la fecha está configurada para el 17 de diciembre. La entrega del proyecto final. En las primeras indicaciones que se le dieron sobre la actividad, hablaba sobre esta última parte, donde iban a ustedes a diseñar su instrumento, iban a hacer el plan de análisis de resultados, iban a indicar los modelos análisis estadísticos o no estadísticos, análisis de información no numérica, iban a utilizar programas estadísticos para el análisis de datos. Estas fueron las primeras indicaciones que se les dieron. En base a esto, pues se trabajará esta última parte, que es ya la entrega final, donde sí van a ir todas las correcciones que se les han hecho, y ya se les va a evaluar ya todo el proyecto, ¿verdad? Con el análisis de resultados, con su instrumento y con todo lo que entregue. El artículo solo es, ustedes van a escribir un artículo académico, van a indicar cómo se escribe un artículo académico, no necesariamente de su tema de investigación. Ok, bueno, estaba leyendo las indicaciones de esto y ahí no tiene un límite de páginas. ¿Será que se dará un límite? ¿Un límite de páginas? No, si no se les especifica un límite de páginas.